De la visita de Francisco, porque pensamos que Francisco sí viene haciendo un trabajo bien importante en todo lo que es reforma del lenguaje pastoral, y nos parece que sí hace toda una voluntad política por vincular el mensaje del Evangelio con la vida de la gente, y eso nos parece fundamental. Me parece que, y cómo no pensar allí que la conciencia y la posibilidad de decidir son un eje central, y lo dice de mil formas, ¿no? Entonces él está permanentemente convocando. La visita en Madre de Dios ha sido afectuosa, sentida, política. Si ustedes se van dando cuenta, ¿no? Con cada grupo al que se dirige siempre tiene un mensaje político porque es un actor político. Y conversamos en interno acerca de sus mensajes, de sus discursos, que son totalmente preparados. Claro que él trata de romper mucho el protocolo e improvisa en algunos casos, pero él está muy atento a la problemática del país, así como de todos los países que visita. Mariana, cuéntanos, perdón, Eliana, cuéntanos más acerca de ese movimiento, cómo nace, cuántas mujeres ya forman parte de él. Bueno, las católicas por el derecho a decidir están en toda América Latina, en todos los países que te puedas imaginar. Nace hace más o menos alrededor de 30 años. Se empiezan a organizar mujeres que ahora de pronto ya tienen 70, 60 años, quienes estamos en base 4 hacia 5, somos medio intermedias, ¿no? Y se empiezan a organizar alrededor de una teología más liberadora, más cuestionadora, lo que tú decías, ¿no? Que no coaccione nuestras conciencias, sino que nos permita leer el Evangelio, ¿no? También acorde a nuestra vida cotidiana, acorde también a los malestares que vamos viviendo de acuerdo a nuestra época, y podamos cuestionar algunas cosas. Pero eso no necesariamente derrumba o debilita o diluye la fe, porque finalmente también el nombrarte como una mujer o un hombre de fe es una decisión personal también. Puede ser que hayas crecido, de hecho, en un entorno donde te obligaban, ¿no?, a bautizarte, a dar la primera comunión, a confirmarte, a casarte de blanco, todo este tono más ritualista, pero en realidad no hay nada mejor que tú decidas en conciencia, tú decides si sí o no, ¿no? Entonces, y eso es una cosa que Francisco resalta mucho, ¿no? Le decía a los pueblos originarios: ustedes no tienen por qué desaparecer, ustedes tienen que seguir con una voz de nadie. Exacto, con una voz crítica. Ellos les piden defensa a Francisco como figura, ¿no? Les piden protección. La gente que amanece en el nuncio apostólico les pide a Francisco la bendición, y no es otra cosa que otórganos esa protección de ese Dios en el que sí creemos, más allá de la institución, más allá de la iglesia como institución, que, como bien todos sabemos, todavía hay muchos pendientes que resolver, ¿no? Cuando hablamos de libertad de conciencia y libertad o derecho a decidir, bueno, se abre un abanico de temas, ¿no? Entre ellos algo que aqueja a nuestra sociedad, que es el aborto. Cuando hablamos de derecho a decidir, ¿a qué nos referimos? Y se agrega y también toma partido la Fundación de Católicas por el Derecho a Decidir. A ver, el tema del aborto es un problema de salud pública. O sea, aquí nadie se salva. Para comenzar, las mujeres no se embarazan solas. Y me dejo entender. Entonces, para comenzar, ¿no? Entonces, también los hombres huyen, y son formas sociales de abortar una vida. No está en discusión ese tema ahora estamos en un tiempo de celebración de los mensajes de Francisco, pero sí creemos importante porque él sí se ha pronunciado. Él se pronuncia con una mirada de misericordia y de comprensión a aquellas mujeres que se encuentran en una situación difícil, porque no debe ser una situación fácil tener que interrumpir una gestación por X circunstancias. Entonces él dice: miremos con misericordia y comprensión. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿No? Sin embargo, dentro del canon religioso, dentro de la construcción del Evangelio desde los hombres, sí es un pecado, sigue siendo un pecado grave. Pero él señala incluso en su mensaje a las madres en la iglesia de las Nazarenas que ahí hay una lista de pecadores. Y el último, no porque sea el menos pecador, es él. A mí me parece bien interesante, y por eso nosotras como católicas nos reconforta escucharlo. Sabemos que todavía en el discurso hay algunas cosas que no se han removido, no podemos esperar que todo sea perfecto o de acuerdo a nuestros deseos, pero sí nos conforta escucharlo porque, ¿saben qué? Encontramos en él
Y creo que él sí hace mucho. Además, no olvidemos su formación jesuita, no olvidemos por qué él decide denominarse Francisco, ¿no? La orden franciscana es una orden cualitativamente distinta, ¿no? Nos trae los valores de la sencillez, del acompañaran, ¿no? Los adultos que nos acompañan, ¿no? A tomar decisiones en conciencia sería distinto, ¿no? Eliana, entonces, ¿cómo debería la Iglesia abordar este tema? ¿Cómo piensan ustedes que debería nosotros abordarlo? lo que pedimos en todo caso a la jerarquía, ahí sí creo que está más complicado, me parece. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Francisco es de avanzada y llega y levanta sonrisas, hasta el más incrédulo lo escucha. O sea, él está haciendo lo que hacía Jesús. No es un papa con mensajes aburridos. Exacto. ¿no? Entonces llama la atención y te da ganas de escucharlo porque sus mensajes son contundentes. Además, miren, desde que él te dice, oren por mí, él te está cediendo ese poder, ya que además se supone como papa no lo debes ceder porque eres infalible, ¿no? Entonces te está cediendo a ti el poder de que también ores por él. O sea, entonces se está poniendo en una relación de poder horizontal. Entonces, claro, cuando tú tocas la agenda de las personas que, bueno, pues no son heterosexuales, que deciden, algunos deciden, otros sienten, esa ya es otra discusión, vivir su sexualidad de otra manera. O sea, no vamos a ir en contra de la corriente. Los estados tendrían que garantizar derechos y la Iglesia tendría que ser en su jerarquía más responsable, más comprensiva, menos juzgadora, menos discriminadora, porque se supone que al conformarse de esa forma estarían en todo caso siguiendo el Evangelio. Pero además no implica, perdóname Stephanie, eso no implica que tampoco se promueva, ¿no? Eso no quiere decir que se promueve, se quiere decir que no se juzgue, que se entienda, que comprenda, porque el Papa Francisco siempre ha sido defensor de la vida y por ello su preocupación por los pueblos amazónicos, ¿no? En todo caso, lo que se busca desde la fundación del derecho a decidir no es que se promueva de alguna forma el aborto, sería que está bien, como lo has mencionado, es una capacidad de nosotros entender el valor de esa vida y si te encuentras, si la Iglesia y Dios hace que tú sientas el deber de darle a esa criatura, a ese niño la posibilidad de vivir, es tu conciencia la que la va a decidir. Es tu conciencia la que quien va a decidir, quien te va a llevar por la senda más íntima y si tú sientes que esa decisión es correcta, ese es el encuentro con tu conciencia. Entonces, allí no entra nadie. Y yo creo que muchas mujeres que ahora nos pueden estar escuchando y que han tenido que pasar por una situación de aborto, ¿no? Deben saber perfectamente a lo que me refiero, ¿no? Entonces, y no estamos para juzgarlas. Creo que los estados están para garantizar servicios, para garantizar leyes menos punitivas, para darle la oportunidad a los adolescentes que conversen sobre su sexualidad. No podemos tener, la prevención. Miren, por ejemplo, se discute anticoncepción oral de emergencia, se discute el uso del preservativo, se discute un plan nacional de educación sexual en el Estado. ¿Y qué hace la jerarquía de la Iglesia? Inmediatamente sale a la voz pública de lo punitivo, de la represión, eso no es posible. Díganme ustedes en qué momento Francisco ha dicho algo contrario. O sea, él está permanentemente pidiéndole a la gente resignifíquense, valórense, ámense, amen al otro, ¿no? No dejen de mirarse a ustedes. Entonces, ojo, ¿cómo estamos entendiendo? Por eso me parece un esfuerzo interesante y es un actor político impecable, porque hace del Evangelio, hace un clic interesante entre el Evangelio que podría parecer tan lejano, tan duro y que ha hecho que mucha feligresía se aleje, ¿no? En algo cotidiano. Y yo creo que los obispos ahí tienen una responsabilidad y ojalá se queden también renovados para echar a andar su responsabilidad en este país, porque Perú no está pasando por una... Y la forma de comunicar. Exacto, no estamos en un contexto fácil y creo que la visita de él ha venido un poco a darnos otros aires, pero a nosotros nos quedan muchos pendientes por resolver, ¿no? Eliana, permítenos un segundo porque vamos a enlazar